¿Y si te dijera que muchas de las prácticas que los cristianos realizan hoy dentro de las iglesias tienen su origen en rituales de brujería y ceremonias paganas miles de años anteriores al cristianismo? A lo largo de la historia, la religión ha absorbido costumbres antiguas, mezclando tradiciones paganas con símbolos cristianos. Lo que muchos creen santo, en realidad, nació en altares donde se invocaban espíritus prohibidos. La Biblia nos advierte en Primera de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. Pero pocos se atreven a hacerlo, prefiriendo repetir costumbres sin conocer su verdadero origen espiritual. En este mensaje descubriremos 3 prácticas sorprendentes que millones de creyentes consideran cristianas, pero que en realidad provienen de la brujería, el ocultismo y antiguos rituales de invocación espiritual. Algunas de ellas incluyen oraciones repetitivas usadas por hechiceros para alterar la mente y comunicarse con entidades espirituales. Otras veneran objetos o personas muertas, imitando la antigua necromancia que la Biblia condena. Y una de ellas, quizá la más impactante, implica el uso de amuletos y símbolos que millones de cristianos llevan en el cuello cada día, sin saber que fueron diseñados originalmente como encantos de protección mágica. Conocer estos orígenes no es un ataque a la fe, sino una advertencia, porque Dios no comparte su gloria con costumbres que nacen en la oscuridad. Isaías 42:8 declara: mi gloria no la daré a otro. Jesús no vino a fundar rituales, vino a liberar. Y cuando la religión mezcla lo sagrado con lo oculto, el enemigo se disfraza de luz, engañando incluso a los escogidos con apariencias de devoción. En este video revelaremos la verdad detrás de 3 costumbres muy comunes en el cristianismo moderno, pero que esconden raíces paganas. La última de ellas es tan extendida que probablemente tú mismo la practicas. Quédate hasta el final, porque entender estas verdades podría transformar completamente tu visión de la fe y ayudarte a discernir entre lo que es tradición humana y lo que proviene del Espíritu de Dios. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito a este canal. Miles de personas escuchan estos mensajes cada semana, pero muchos olvidan hacerlo y terminan perdiéndose verdades que podrían transformar su vida espiritual. Activa la campana de notificaciones porque cada video revela el verdadero origen de tradiciones que han sido ocultadas por siglos. Verdades que iluminan lo que la religión mezcló con oscuridad. Si valoras conocer la historia detrás de la fe, dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos o familiares. Tal vez ellos también practican sin saber costumbres que no nacieron en el cristianismo. Y antes de seguir, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta ver cómo creyentes de todo el mundo se unen buscando discernimiento, verdad y una fe más pura en Cristo. La primera práctica que debemos examinar es la oración con cuentas o rosarios. A simple vista, parece un acto de devoción profunda, pero sus raíces provienen de técnicas de meditación ocultas usadas miles de años antes de Cristo. Antiguas religiones de la India y del Oriente utilizaban collares de cuentas para repetir mantras, entrar en estados alterados de conciencia y comunicarse con espíritus. Eran herramientas de conexión espiritual fuera de la voluntad de Dios. Cuando el catolicismo adoptó este método, simplemente reemplazó las palabras paganas por oraciones cristianas, pero mantuvo el mismo patrón místico de repetición y concentración mental usado por los antiguos practicantes del ocultismo. Jesús mismo advirtió contra este tipo de oración. En Mateo 6:7 declaró: «Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos». Era una advertencia directa.
La repetición mecánica no acerca al alma a Dios. Al contrario, apaga la conciencia espiritual y abre la mente a experiencias engañosas. Es una puerta para la manipulación del pensamiento y la influencia demoníaca. El verdadero propósito de la oración no es hipnotizarse, sino comunicarse con el Creador con entendimiento y fe. Por eso Pablo escribió en 1 Corintios 14:15, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. La oración con rosario contradice este principio. Repetir cientos de veces las mismas palabras sin reflexión convierte el diálogo con Dios en un ritual vacío. La fe se vuelve rutina y la adoración pierde sentido. Además, el uso de objetos físicos como cuentas o amuletos genera dependencia. Muchos creyentes sienten que sin su rosario no pueden orar, como si el poder residiera en las manos y no en el corazón. Esto crea una mentalidad supersticiosa. El creyente deja de confiar en el Espíritu Santo y deposita su fe en un objeto, repitiendo el mismo error de los pueblos antiguos que buscaban protección en talismanes y amuletos mágicos. Jesús dijo en Mateo 6:8, no seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios no responde a objetos, responde a corazones sinceros. Lo más preocupante es cómo el rosario transforma la oración en invocación a los muertos. Millones repiten peticiones dirigidas a María y a los santos, creyendo que pueden interceder desde el más allá, algo que la Biblia prohíbe. Deuteronomio 18:11 lo deja claro al condenar a los que consultan a los muertos o a los que practican adivinación. Cuando se ora a los santos, se abre una puerta espiritual a la misma práctica que Dios llama abominación. El rosario mezcla devoción con necromancia. Mientras el creyente piensa que honra a Dios, está participando sin saberlo en una tradición que se originó en los templos del paganismo oriental y en los rituales de la idolatría. En su origen, las cuentas eran canales de energía usados para atraer la atención de los dioses o de los espíritus tutelares. Al adoptarlas, el cristianismo institucionalizó una práctica que Dios nunca aprobó. Primera de Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ningún otro ser, vivo o muerto, puede ocupar ese lugar sagrado de mediación. La verdadera oración es libre, viva, guiada por el Espíritu Santo, no por un rosario. Es comunión directa con el Padre, no repetición automática de frases heredadas de religiones ajenas a la fe bíblica. Por eso, el apóstol Pablo exhortó a orar sin cesar, pero nunca a repetir sin pensar. La oración es relación, no ritual. Es amor expresado, no palabras vacías repetidas hasta el cansancio. Lo que hace tan peligrosa esta práctica es su efecto espiritual. Las repeticiones crean un estado hipnótico que debilita la vigilancia mental. Cuando la mente se apaga, el engaño se vuelve más fácil de aceptar. Así, muchos confunden las sensaciones emocionales producidas por el ritmo y la repetición con la presencia de Dios, cuando en realidad solo han entrado en un trance parecido al de los antiguos místicos paganos. Este tipo de oración sustituye la fe por costumbre y la revelación por rutina. La mente repite, pero el corazón no comprende. Así, el creyente se aleja de la comunión viva y cae en religiosidad vacía. Jesús nunca enseñó a usar objetos para conectar con el Padre. En todas sus oraciones lo hacía en lo secreto, en silencio o entre lágrimas, pero siempre con el alma despierta, no con la mente adormecida. El problema no es el deseo de orar, sino el método. Cuando la práctica reemplaza la relación, la oración deja de ser una conversación y se convierte en un acto mágico con apariencia de devoción. Por eso millones de personas oran, pero no escuchan.
hablan al aire, repiten palabras, esperan sentir algo, sin comprender que la oración verdadera no busca sensación, sino transformación interior guiada por el Espíritu Santo. El segundo punto que debemos analizar es la veneración de santos y reliquias. Muchos creen que es una forma de respeto o gratitud hacia hombres y mujeres de fe, pero su raíz proviene del culto a los muertos. En la antigüedad, los pueblos paganos adoraban los huesos, las ropas o los objetos personales de sus héroes. Pensaban que contenían energía sagrada, capaz de sanar, proteger o conceder favores. De esas costumbres nació la veneración a los santos. Las iglesias adoptaron la práctica, sustituyendo los nombres de los dioses por los de hombres piadosos, pero conservando la misma estructura de adoración espiritual a los difuntos. Deuteronomio 18, 10, 12 advierte contra esta práctica, condenando toda forma de comunicación con los muertos y toda creencia en objetos con poder sobrenatural. Dios no comparte su gloria con los que yacen en el polvo. Sin embargo, hoy millones oran a santos fallecidos, tocan sus imágenes, besan reliquias o hacen promesas a figuras talladas. Lo que parece devoción se convierte, sin saberlo, en una forma moderna de necromancia. La Biblia enseña en Isaías 8:19, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Consultará a los muertos por los vivos. Pero las tradiciones religiosas han hecho del error una costumbre y del pecado una virtud. Estas prácticas crean una ilusión espiritual. El creyente cree sentir consuelo, pero en realidad abre puertas al engaño. Detrás de muchas manifestaciones milagrosas hay presencias espirituales que se disfrazan de luz. Segunda de Corintios 11:14 lo advierte. Satanás se disfraza como ángel de luz. No toda experiencia religiosa viene de Dios. Muchas son imitaciones demoníacas diseñadas para mantener a las personas en la idolatría. El culto a los santos reemplaza la intercesión de Cristo. En lugar de acudir al único mediador, millones buscan la ayuda de figuras humanas que no pueden oír ni responder. Es fe desviada, no fe bíblica. Primera de Timoteo 2:5 reafirma: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nada más debe ocupar ese lugar. La comunión con el Padre no necesita intermediarios humanos ni celestiales. Lo más peligroso de esta práctica es que convierte objetos sin vida en canales de poder. Reliquias, huesos, túnicas o anillos son tratados como amuletos benditos, capaces de transmitir energía divina. Isaías 44:9-10 declara: los formadores de imágenes son vanidad, y sus obras más estimadas no aprovechan. Pero el hombre insiste en buscar a Dios a través de lo visible, cuando el verdadero poder está en lo invisible. Las reliquias fomentan un mercado espiritual. Se venden, se exponen, se adoran, y el alma, en lugar de mirar al cielo, se arrodilla ante trozos de materia. Es la idolatría más sutil y peligrosa. El peligro no es solo teológico, sino espiritual. Cuando se invoca a los muertos o se cree que pueden intervenir en los asuntos de los vivos, se abre una puerta al reino de las tinieblas. Muchos milagros atribuidos a santos son en realidad manifestaciones demoníacas disfrazadas de piedad. Su objetivo no es sanar, sino mantener al creyente atrapado en un sistema de mediaciones falsas. El verdadero milagro ocurre cuando el hombre se aparta de la superstición y vuelve a Cristo. Solo Él tiene poder sobre la muerte y solo Él merece oración, adoración y obediencia. Hechos 4:12 lo confirma. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Ese nombre no es el de un santo, es el de Jesús. El tercer punto que debemos analizar es el uso de símbolos y amuletos religiosos. Muchos cristianos los usan con la intención de honrar a Dios,
pero sin saberlo, practican una forma antigua de magia espiritual. Desde tiempos remotos, los pueblos paganos fabricaban amuletos con grabados y signos que representaban dioses o espíritus protectores. Creían que esos objetos podían alejar el mal y atraer bendiciones. Con el paso del tiempo, el cristianismo adoptó estas costumbres, sustituyendo los símbolos paganos por cruces, medallas de santos y collares bendecidos. Pero el principio es el mismo: confiar en un objeto físico para recibir protección. El problema no está en portar un símbolo de fe, sino en atribuirle poder sobrenatural. Cuando el creyente piensa que el objeto lo guarda, deja de confiar en el Dios que realmente protege. Efesios 6:11 enseña: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa armadura es espiritual, no material. Ninguna joya reemplaza la fe. La Biblia nunca muestra a Jesús ni a los apóstoles usando amuletos o collares religiosos. Ellos caminaban en el poder del Espíritu, no en la seguridad de objetos bendecidos por manos humanas. Sin embargo, muchas iglesias hoy bendicen crucifijos, medallas o escapularios, enseñando que esas cosas traen protección. Pero eso es una forma disimulada de hechicería, pues transfiere la fe del Espíritu a la materia. Colosenses 2:20-23 advierte: si habéis muerto con Cristo a los rudimentos del mundo, ¿por qué os sometéis a preceptos humanos? Las reglas y objetos religiosos no pueden detener el pecado ni producir santidad. Los símbolos religiosos crean una dependencia emocional. Algunos creyentes se sienten vulnerables si olvidan su cruz o su medalla. Esa sensación de desprotección revela que su fe se ha trasladado del corazón al objeto. Jesús nunca bendijo collares ni medallas. Él bendijo personas, transformó vidas y liberó corazones. La verdadera protección viene del Espíritu Santo, no de un metal colgado al cuello. Cuando el creyente deposita su confianza en cosas visibles, deja de caminar por fe. Segunda de Corintios 5:7 lo afirma: porque por fe andamos, no por vista. La fe se sostiene en lo invisible, no en lo tangible. El uso de amuletos y símbolos abre la puerta a la superstición. Las personas comienzan a creer que la bendición depende de un objeto, y poco a poco, la relación con Dios se vuelve una relación con cosas. Así, lo que empezó como una simple costumbre termina en idolatría. El alma se acostumbra a buscar poder en lo que se ve y olvida que el poder verdadero proviene del Espíritu que no se ve. Jesús dijo en Juan 4:24: Dios es espíritu y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ningún objeto físico puede reemplazar esa comunión directa con el Padre. El peligro de los símbolos religiosos es que transforman la fe en ritual. El hombre se siente justo por llevar algo sagrado, pero su corazón permanece lejos de Dios. Es una fe de apariencia, no de obediencia. Isaías 29:13 lo advierte: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Cuando la religión sustituye la relación, lo espiritual muere y lo simbólico reina. Los primeros cristianos comprendieron esto. No usaban crucifijos ni medallas, porque sabían que la fe debía ser invisible, libre de superstición y centrada solo en Cristo. Ellos vivían por convicción, no por costumbre. Su poder no venía de objetos, sino del Espíritu Santo que los guiaba, fortalecía y les daba valor para enfrentar la persecución sin miedo. Cada vez que la iglesia regresa a los símbolos, se aleja del mensaje original. Cristo no vino a darnos amuletos, vino a darnos autoridad. No nos entregó collares, nos dio su espíritu para vencer al mal. Por eso Efesios 6:13-17 habla del escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del espíritu y el cinturón de la verdad. Toda la armadura de Dios es interior, no material.
Las ceremonias para bendecir objetos son una forma moderna de encantamiento. El líder impone manos sobre una cruz o una medalla y pronuncia palabras que supuestamente infunden poder espiritual en el objeto. Pero eso es lo mismo que hacían los antiguos hechiceros, que consagraban sus talismanes mediante conjuros. Cambian las palabras, pero no el principio. Es magia disfrazada de religión. El creyente debe entender que ningún metal, madera o piedra puede contener poder divino. Dios no se limita a las cosas creadas. Su espíritu habita en el corazón humilde que confía en Él. Hechos 7:48 dice: El Altísimo no habita en templos hechos de mano. Si no mora en edificios, mucho menos en objetos. Pretender lo contrario es reducir a Dios a un amuleto de bolsillo. Las tres prácticas que hemos visto, el rosario, la veneración a los santos y el uso de símbolos, tienen algo en común. Todas trasladan la fe del espíritu al objeto, de lo invisible a lo visible. El enemigo sabe que cuando un creyente deja de mirar al cielo y fija su mirada en lo terrenal, pierde poder espiritual. Y por eso disfraza la idolatría de devoción para mantener las almas cautivas. El apóstol Juan advirtió en 1 de Juan 5:21, «Hijitos, guardaos de los ídolos». No solo se refería a figuras talladas, sino a todo aquello que compite con Cristo en el corazón. El cristiano verdadero no necesita medallas, ni cuentas, ni reliquias. Tiene algo infinitamente más poderoso: la presencia viva del Espíritu Santo que lo guía, lo protege y lo fortalece cada día. La libertad espiritual no se obtiene con ritos, sino con verdad. Jesús dijo en Juan 8:32, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Y esa verdad está en Él, no en objetos religiosos. El camino del creyente es caminar por fe, no por tradición. Cuanto más simple es la fe, más pura se vuelve. Dios no busca repeticiones. Busca corazones que crean y obedezcan su palabra. Si este mensaje despertó algo en ti, no lo ignores. Dios está llamando a su pueblo a salir de las sombras de la tradición y volver a la pureza del Evangelio original, guiado solo por su Espíritu. Examina cada práctica, cada costumbre, cada símbolo que hayas adoptado. Pregunta al Espíritu Santo si proviene de Él o de los hombres. Porque el discernimiento espiritual comienza cuando nos atrevemos a cuestionar lo aprendido. Comparte este video con quienes buscan una fe genuina. Tal vez alguien que amas necesita escuchar que la verdadera comunión con Dios no se encuentra en objetos, sino en una relación viva con Cristo Jesús. Y si deseas seguir descubriendo verdades que la religión ha ocultado durante siglos, quédate con nosotros. Los próximos mensajes revelarán raíces ocultas que transformarán por completo tu manera de ver la fe. Antes de irte, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones. Cada semana compartimos mensajes que revelan verdades olvidadas y exponen los engaños espirituales que han contaminado la fe del pueblo de Dios. Dale me gusta si este video te ayudó a discernir y compártelo con tus amigos o familiares. Nunca sabes a quién puedes ayudar a salir de la confusión religiosa y encontrar libertad en la verdad de Cristo. Y por último, déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos alegra ver cómo creyentes de todo el mundo se unen aquí, buscando juntos la autenticidad del Evangelio y la pureza del Espíritu Santo.